que él hace 30 años quiso hacer su doctorado y publicar un artículo sobre corrupción y le respondieron muy interesantemente que no era un tema interesante para la universidad, que no era un tema en boga. Bueno, pues hoy sabemos que esto ha cambiado totalmente, ¿no? Ya la literatura es muy amplia. Ustedes saben, en Bolivia se ha dado igual muchas reformas que César nos puede comentar tal vez. En lo normativo tenemos varias leyes que no solo sancionan la corrupción, sino también te impulsan la transparencia, te impulsan la participación. Se ha dado un mar de reformas en lo institucional. Es increíble el caso boliviano y eso yo siempre lo comparto en mis clases con más de 350, 400 unidades de transparencia. Bueno, esto es solo para darles un pantallazo, pero en general los resultados no son los esperados. Y esto, por favor, no solo en Bolivia, a nivel global se está hablando mucho y hay una discusión muy amplia de por qué no está funcionando como quisiéramos la lucha contra la corrupción. Yo no quiero darles una visión negativa del todo, yo creo que hemos avanzado bastante, pero tenemos que repensarlo como en todo. Eso es el progreso, ¿no es cierto? Es ir siempre repensando y ir adaptándonos. Porque la corrupción es un mal que muta y muta muy rápido y se adapta muy fácilmente al uso de nuevas tecnologías y muchas veces la lucha contra la corrupción no le sigue la velocidad, ¿no? Algunos de los problemas que se identifican en este problema son un fundamentalismo legal. Mucho ha habido, por ejemplo, el problema de implementar la ley sanción, que no está mal, yo digo que está bien y es necesaria, pero no es la única vía, especialmente en sociedades o en ámbitos institucionales muy complejos, donde, por ejemplo, las mismas instituciones a cargo de implementar la ley tienen grandes problemas de corrupción. Luego se habla de un enfoque único, que es un problema, el aplicarnos y el abocarnos solamente al sector público, cuando sabemos que la corrupción es activa, pasiva, también está el sector privado, también debería estar incluida la sociedad civil. Por otro lado, otro problema que se identifica es la implementación y revisión mecánica de estándares internacionales. Seguramente César, Franz nos podrán contar sus experiencias en implementación, por ejemplo, y en el mecanismo de revisión de la Convención de las Naciones Unidas o de la Convención Interamericana. Pero ahora hay una discusión intensa en la academia que dice que no podemos seguir con una revisión mecánica, ¿no? Simplemente, como se dice, ¿no? Chequeando los cajoncitos, cumplen o cumplen, sino ver las causas estructurales del problema de la corrupción. Otros hablan de que problemas son también políticas de anticorrupción que no se basan en contextos específicos, y en esto yo no puedo dejar de enfatizar que todo programa anticorrupción debe ser hecho a medida. Es como un traje que tiene que ser hecho a medida, porque los problemas de corrupción muchas veces también obedecen a problemas culturales específicos, contextuales. Bueno, y esto es solo para darles una muestra de los problemas y las críticas que hay. Pero, ¿cuánto hemos avanzado en la lucha contra la corrupción? A nivel global, yo creo que ha habido grandes avances. Como les decía, miren, el 2004 se ha aprobado y el 2005 entra en vigencia la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Se dice que es una convención adolescente, una convención ni siquiera llega al millennial, ni teenager, ¿no? Entonces es un ámbito donde realmente se ha generado mucho interés. Eso es un avance grande. Pero, como todos saben, la corrupción no se puede erradicar. Eso es algo imposible. Ya de hecho, así empecemos la discusión. Pero sí se la puede frenar. Y lastimosamente vemos cómo ha ido evolucionando también la corrupción. El tema de paraísos fiscales, los Panama Papers han sido igual, han traído un terremoto, ¿no? Y en la región ustedes conocen el caso Odebrecht y tantos otros problemas, ¿no? Entonces, hoy confrontamos un desafío de repensar el sector de la lucha contra la corrupción desde una visión que responda a nuestras realidades locales. Como les decía, estaba ya muy bien generar un ámbito anticorrupción, toda una estructura anticorrupción basada en estándares internacionales, etcétera, pero ahora tenemos que adaptarla más a los contextos locales. Y aquí les quiero dar un ejemplo, algo muy interesante que ha pasado. En los años 50 se ha implementado la primera agencia anticorrupción de la que se tiene conocimiento, que ha sido en Hong Kong.
Hong Kong ahora, si ustedes ven los índices de corrupción, que yo no soy muy partidario de índices, pero si ustedes ven cómo se califica siempre a Hong Kong, es como un país o una región, perdón, porque no podemos hablar de país, o una región independiente de China, pero siempre se habla como una región que no tiene problemas grandes de corrupción. Pero en los 50 esto no era la realidad, era terrible, ¿no? O sea, si tú querías atención médica tenías que pagar un soborno. Si te internaban tenías que pagar otro soborno para que te den una manta, por ejemplo. Si querías un suero, igual, todo era a raíz de sobornos. Bueno, surgió un escándalo de corrupción en Hong Kong muy grande y eso generó una necesidad de un cambio profundo. Y ahí es donde se genera la Agencia Anticorrupción de Hong Kong, la Comisión Anticorrupción de Hong Kong, que ha sido muy estudiada porque ha sido exitosa. Ellos tenían algunas áreas de acción como es la educación, la prevención y la investigación, pero ha habido un serio problema a nivel global. Se ha pensado que este modelo era muy replicable y era muy aplicable a otros países. Y se ha tratado de implementarlo en África con muy malos resultados, debo ser honesto, ¿no? Y les quiero dar aquí un ciclo, cómo era el ciclo de la corrupción, digo, de la implementación de agencias anticorrupción en Hong Kong. Primero, se creaban muy altas expectativas al inicio, luego no se cumplían las expectativas, luego tenían que reducirse los costos, problemas de implementación de estas agencias, y luego había una decepción de partes interesadas. Y hay un académico que se ha dedicado a estudiar mucho el tema de agencias anticorrupción y él dice, el modelo de agencia anticorrupción de Hong Kong ha sido bombardeado en todo el continente africano. Dice que se ha querido replicar el éxito de Hong Kong sin considerar las condiciones políticas, sociales, económicas. Yo le incluiría aquí el tema institucional. Esto es solo para darles un ejemplo de cómo podemos fracasar cuando tratamos de copiar sin considerar los contextos locales. En ese sentido, yo creo que Latinoamérica, y eso mucho lo hablamos en la Academia Anticorrupción, que Latinoamérica es un ambiente muy hospitalario para modelos colaborativos. Ustedes saben, ¿no? Aquí en Bolivia el tema de participación es importante, en otros países de la región es bien similar. Tal vez eso se podría aprovechar más. Por ejemplo, algunos ejemplos que les quiero dar. Vean el caso de las veedurías ciudadanas en Colombia, son bien interesantes cómo se organizan, y esto es netamente aplicable a su contexto local. Luego, los procesos participativos en Perú, que son bastante interesantes también, ellos tienen mucho lo que son los presupuestos participativos. Yo ahora estoy trabajando mucho con Perú en el tema pesquero, que les voy a compartir un ejemplo. En general, ellos se asocian bien. Luego está la colaboración interinstitucional en Brasil, que es fabulosa, es un ejemplo también a emular. Y no solo entre instituciones, ahora el Estado está colaborando mucho con el sector privado para la prevención de corrupción. Luego está el acceso a la información. México ha sido realmente uno de los pioneros en la región con su Instituto de Acceso a la Información Pública, ahora se llama INAI. Y bueno, Bolivia, que a mí me gusta siempre citar el caso de las unidades de transparencia. Es muy debatible, hay mucha gente que no estará de acuerdo, dirá que no han funcionado como se quería, pero miren, la base institucional que se ha creado en Bolivia es muy amplia. Son más de 350 o 400, creo ya, unidades solo encargándose del tema preventivo. Creo que eso es algo digno de destacar y lo vamos a ver a más detalle después. Para ver todo esto, yo quería abordarles dos tipos de enfoque. Generalmente, la lucha contra la corrupción se la hace desde un enfoque regulatorio y lo que yo quisiera proponer, y estamos mucho ahora hablando, es de un enfoque colaborativo. Un enfoque regulatorio yo creo que es muy necesario, es esencial en la lucha contra la corrupción. Generalmente se basa en dos elementos, represión y reducción de la discrecionalidad. Represión, por favor, no se me confunda, no estoy hablando de un Estado autoritario, sino reprimir los hechos de corrupción. ¿Y esto a través de qué? Incrementos de las sanciones. Ustedes saben, hay una ley 004 que te crea nuevos tipos penales, que te incrementa las sanciones y también la probabilidad de detección. ¿Cómo se incrementa la probabilidad de detección? Bueno, pues a través de investigaciones, de auditorías, de tener más controles. Y el otro elemento de un sistema regulatorio es la reducción de la discrecionalidad. ¿Qué es la discrecionalidad? Es hacer las cosas sin ningún control, a discreción, ¿no? Entonces, para eso es muy útil la reforma burocrática, la rotación del personal, que haya mayor monitoreo, auditoría, etcétera. Este enfoque yo creo que es el enfoque imperante, creo que es muy necesario, creo que es esencial, pero ¿qué de un enfoque colaborativo que pueda ayudar a este enfoque regulatorio, que se base en el contexto específico,
sin coacción legal, más bien con la participación voluntaria de las partes, participación de múltiples actores. Y esto, como les decía, no sustituye al enfoque regulatorio, sino que lo complementa y lo fortalece. En especial para ambientes como los latinoamericanos, donde todavía el área institucional enfrenta muchos problemas, ¿no? Como les decía, las mismas instituciones a cargo de la lucha contra la corrupción tienen altos índices de corrupción a su interior, ¿no? Entonces, si ellos mismos padecen de la enfermedad, es muy difícil luchar contra este problema si es que no hay algunos mecanismos alternativos. Y por eso es que yo soy gran partidario de la acción colectiva, la participación social, etcétera. Quería darles muy rápidamente un ejemplo que me ha tocado ver muy de cerca aquí en Bolivia, que es en la construcción de carreteras. Bueno, esto ya fue hace unos 7 años más o menos. No sé si continuará el mismo esquema, pero me pareció muy interesante cómo la administradora que manejaba el tema de carreteras en Bolivia colaboraba con el control social y con las empresas para prevenir corrupción. Y lo hacía a través de un diálogo. Eso siempre me ha parecido muy positivo. Primero, traer a las partes a la mesa, conversar e identificar cuál es el problema. Miren, yo he viajado mucho las carreteras del país hace unos 20 años ya, cuando yo estaba empezando mi trabajo, porque mi trabajo era inspeccionar caminos. Y ahí me da cuenta lo esencial que son los caminos para la gente que vive alrededor, ¿no? En los pueblos, en el área rural. Y realmente el ciudadano, los vecinos, se ponen la camiseta para cuidar el estado del camino. Entonces me ha parecido muy interesante cómo se los ha traído a la mesa, se ha conversado sobre esto y se ha trabajado con las empresas para prevenir malas prácticas, ¿no? Una de ellas, corrupción. No quisiera adentrarme mucho porque me voy a extender, pero quería darles otro ejemplo que se da en Argentina y se viene dando, que es el de la Red Marítima Anticorrupción. Estos son unos colegas con los que me ha tocado trabajar y bueno, pues Argentina, país costero, país de puertos, ellos tenían serios problemas con la inspección de buques graneleros. ¿No? Estos buques que transportan el maíz, el trigo, que Argentina es preeminentemente un país productor de granos, ¿no? Entonces, lastimosamente, la inspección de los buques antes de que un buque salga estaba muy a discreción de los inspectores y no era objetiva. Los criterios para ver una bodega, aprobarla, ¿no? Estaba realmente a cargo de los inspectores y no eran claros. Y era muy costoso para los pobres dueños de los buques o los que los piloteaban, porque si no te daban el permiso, significaba que tú podías estar fuera de servicio por un día y un día nada más te costaba $50,000. Entonces realmente ahí no había otra que pagar la coima, ¿no? Entonces, ese era un problema muy serio en la red marítima anticorrupción argentina y los registros eran en papel, o sea, realmente no había control. El sistema carecía de un mecanismo fiable de apelación, notificación, o sea, realmente no había control. Entonces, ¿qué hicieron estos colegas? Se fueron a conversar con la gente. Yo soy de la idea, porque a mí me ha tocado también trabajar haciendo investigaciones, que es mejor hablar con la gente antes de que se sientan investigados. Cuando la gente ya siente que tú estás ya generando medidas punitivas o estás tras ellos, realmente la gente no va a colaborar tan fácilmente. Entonces, para esto ellos lo que hicieron fue conversar, entender el problema, dónde estaba el problema, que más bien no estaba muy alto, sino estaba en los niveles medios, y generaron ciertas reformas, pero a través de mucha colaboración entre las partes, ¿no? Entonces, primero comprendieron el problema, identificaron las áreas de riesgo, luego se abordaba a un sistema de modernización del sistema de inspecciones para que sea menos discrecional, más transparente y más responsable. Y en esto de la modernización de sistemas, yo creo que es muy interesante lo que ha pasado en Bolivia con el manejo de carnets y de brevets. No sé si estarán de acuerdo conmigo o no. Yo creo que ahora que es más sistematizado, que ha pasado a otra administración, o al menos esta es muy personal, mi observación y también experiencia, es menos tendiente a la corrupción. Eso ha pasado en Argentina y luego se da un marco regulatorio nuevo. Esto es solo para darles algunos ejemplos de que estas iniciativas no punitivas pueden también mucho ayudar a fortalecer un sistema regulatorio. No, y quería finalizar con la transparencia como pilar de la lucha contra la corrupción, porque en Bolivia se habla mucho de la transparencia como un elemento paralelo a la lucha contra la corrupción. Cuando muchos ven que la lucha contra la corrupción, uno de sus pilares es la transparencia, luego la recuperación de activos, la lucha, la sanción. ¿Qué se espera lograr a través de la transparencia? Y es bien claro, es primero aumentar la rendición de cuentas, es
pedir cuentas a aquellos que se encuentran en el poder, ¿no? Y ahora realmente con las nuevas tecnologías, todo esto se ha hecho mucho más latente. Se disminuye o disuade oportunidades para corrupción, porque es como se dice, ¿no? El efecto de iluminar algo y identificar malas prácticas. Luego, hacer más visibles temas que se han dejado de lado, fortalecer procesos más democráticos donde la gente pueda participar, y las organizaciones también mejoran sus niveles de confianza del público. Porque cuando tú conoces mucho más a una organización, sabes qué están haciendo, la gente empieza a confiar más. Y eso tiene un costo también muy elevado. Pero la transparencia también puede ser muy decepcionante y esto lastimosamente es el caso en muchas instituciones. No solo en Bolivia, lo hablo a nivel global. Primero, cuando la información es engañosa. Porque hay esa mala costumbre o mala idea de que publicar montones de información ya es transparencia y no lo es. La información tiene que ser entendible, te tiene que llevar a conclusiones, tiene que llevar a un cambio. Entonces, y también puede ser utilizada como propaganda, simplemente para promocionar las actividades de un gobierno. También la transparencia puede decepcionar cuando la información no es útil, como les decía, y esto me toca ver mucho en mi trabajo. Cuando pedimos a los gobiernos que nos den información, nos dan, como se dice en Bolivia, un mamotreto de 500 hojas y se piensa que eso es transparencia, y no lo es. Tiene que ser útil. Y también cuando la información no lleva a cambios. Pero estamos mucho mejor que hace 20 años, la verdad. Ahora en casi todos los países de la región hay leyes de acceso a la información. Las nuevas tecnologías, miren, realmente han cambiado todo el escenario. Hay mayor demanda de parte de los ciudadanos y hay muchas iniciativas que ya a nivel global, incluyendo donde yo trabajo ahora, que es la iniciativa de transparencia pesquera. Simplemente les quería mostrar lo que estamos haciendo ahora en Latinoamérica. Lastimosamente, Bolivia no es país pesquero marino, pero estamos viendo en qué podemos colaborar. Pero nosotros lo que hacemos siempre, trabajamos con tres grupos de partes: gobierno, empresas y sociedad civil. En mi organización creemos que estas tres partes deberían tener un voto igualitario en las decisiones y en la conversación sobre qué información necesitamos. Y ya la FAO lo decía en el 2010, la falta de transparencia dice que es un problema básico para todos los aspectos negativos en el sector pesquero mundial. Entonces nosotros lo que hacemos es traemos a la mesa estas partes, tratamos de entender cuál es el problema, luego se hace un informe de transparencia y tratamos de mejorar la gobernanza, pero a través de, y lo vuelvo a repetir, de una discusión en un ámbito de confianza. Por eso yo creo que la confianza es muy importante. Miren, y yo voy a saltar esto, quisiera irme ya a las conclusiones. Primero, la lucha contra la corrupción no será efectiva a menos que, no se, que se considere el contexto local. Como les decía, en Bolivia hay muchas potencialidades. También hay problemas, ya lo he dicho, el tema institucional, el tema de realmente aplicación de la ley puede ser un problema. Pero por otro lado, en Bolivia tenemos una sociedad civil muy activa, una sociedad civil que también puede colaborar con otras partes. Y creo que un elemento que todavía está pendiente en la agenda es la participación del sector privado. Luego, ya no basta con un enfoque tradicional basado en regulación, represión y sanciones. Creo que es importante, pero lo podemos abocar con otros elementos, que puede ser un enfoque de colaboración para reforzar estos esfuerzos existentes. Creo que en Bolivia hay buenos ejemplos, si quieren los conversamos a más detalle. Y luego pensar con originalidad. Lo que ahora estamos tratando de hacer con mis organizaciones es tratar de hacer el business case que se llama, ¿no? El caso de negocio de por qué la transparencia es también muy rentable. No, no es que mucho a veces se tiende a ver en el sector público de que iniciativas anticorrupción son costosas y la verdad es que lo son. Especialmente cuando tratas de hacer sanción, es hasta en lo personal es costoso, ¿no? Ustedes, colegas, podrán saber mejor que yo que hasta uno arriesga su propia integridad, la de la familia, ¿no? Pero la transparencia puede ser también muy beneficiosa. Te puede atraer inversión, no solo local, sino internacional. Te puede atraer una serie de beneficios que los podemos ver a más detalle. Entonces hay que pensar en ya ahora como también como un negocio, no está mal decirlo y no me avergüenza decirlo, cómo nos puede traer réditos una gestión más transparente. ¿No? Quisiera acabar con eso, les agradezco mucho. Ahora, estimado Franz, me pongo a tu disposición. Excelente, Martín. Muchísimas gracias. La verdad, un cronómetro muy exacto del tiempo que hemos destinado. Yo me quedo con muchas de tus
conclusiones y hago mías a estos razonamientos que has expuesto. Esta cuestión del traje a medida del contexto social. Muchos piensan que esa cultura del copy-paste es dominante, especialmente en ciertas agencias de desarrollo, Sí, que tienen, además de una visión paternalista, un enfoque como que de un ciudadano a secas, ¿no? Sin estos elementos que están en torno a la cultura, a las tradiciones, al contexto socioeconómico en general. Después resalto esta idea de modelo colaborativo. Creo que el empoderamiento a la sociedad civil y de los diferentes actores es un eje transversal. Y bueno, yo creo que vamos a avanzar con muchas preguntas que me están llegando al correo electrónico, pero perfecto. quería destacar esto. Muchísimas gracias, la verdad. Gracias, Franz. Dejamos esas preguntas para el final, para después de la presentación de mi colega. Gracias. Gracias, Martín. Bueno, estimados participantes, tengo el placer ahora de introducir a mi colega, socio y amigo, César Augusto Romano Molina. Él nos va a dar una lectura también global, pero más internalizada en las prácticas del Estado boliviano. Él es abogado procesalista con especialidad en Derecho Penal, especialmente enfocado en los delitos de corrupción, lavado de dinero, auditorías jurídicas, desarrollo normativo, consultor y asesor de análisis y políticas públicas en el sector público durante muchos años. Él, además de contar con diferentes maestrías y posgrados, ha tenido experiencias fundamentales. Resaltamos dentro de la firma su trayectoria de cerca de 20 años como fiscal de materia en cuestiones de alta complejidad que él nos estará contando, porque es interesante, Martín. Una mirada más global desde la política pública es esencial, como la que nos has presentado, pero ciertamente nos vamos a beneficiar muchísimo de esta mirada también práctica de nuestro colega. Él es actualmente socio fundador de la firma Interlex, como tal, especializado y concentrado en estas áreas de lucha contra la corrupción, auditorías jurídicas. Es profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar, entre otras universidades, y también destaco su participación en la 10ª conferencia de la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción. Él ha sido representante nacional y también a nivel latinoamericano y a nivel más global ha estado en estas lides, ¿no? Que son estos eventos, estos foros multilaterales que diseñan, comparten las experiencias en lucha contra la corrupción. No me extiendo con la hoja de vida de mi estimado colega, le doy la bienvenida y le cedo la palabra. Bienvenido, César. Un segundo, por favor, estamos con algunos problemas de audio. Voy a repararlos en un segundo. Ahora sí, por favor, César, disculpa, ha sido una falla técnica. Sigue, por favor. Ahora sí, Ahora sí, ahora sí. muy bien. Primero, muchas gracias, Frank, por la presentación. Para nosotros es un gusto, Martín, poderte tener a la distancia en este webinar de la firma Interlex. Y esta temática que para nosotros es de siempre actualidad, pese a que es novísima respecto a tratamiento de carácter institucional, a la implementación de las políticas públicas que hacen al entendimiento global, regional y, por supuesto, de carácter estatal. Voy a tratar de complementar tu brillante exposición desde el punto de vista pragmático, desde el punto de vista de cómo se ha generado la política pública en el Estado boliviano,
qué mecanismos hemos recogido de la misma Convención de Naciones Unidas desde el año 2005, que como tú bien has dicho todavía es puber, es joven, pero consideramos que el Estado como tal, a través de haber asumido ese compromiso, ha generado, más allá de esos compromisos de la creación de la institucionalidad, políticas públicas que han sido de alta consideración y relieve en la misma Convención de Naciones Unidas allá en Viena. Quiero empezar con algo que me parece brillante desde el punto de vista del prólogo que hace Kofi Annan en la misma Convención de Naciones Unidas contra la corrupción. Y me parece hasta poético, ¿no? Kofi Annan refiere de que la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia, el Estado de Derecho, da pie a las violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida, permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas para la seguridad humana. Imagínense que este primer párrafo del prólogo de la Convención de Naciones Unidas hace una síntesis exacta del impacto que tiene la corrupción en nuestra vida cotidiana. Y el ciudadano de pie o los servidores públicos que eventualmente ejercen esa función no tienen en consideración este alto impacto de carácter corrosivo. Es como un cáncer que está en grado de metástasis de carácter permanente y, como se ha hecho referencia, tiene la capacidad de mutación, transformación, adecuación, ¿sí?, respecto a las nuevas formas de corrupción, aún así con la implementación de las tecnologías de información y comunicación. Bueno, entonces la corrupción como tal realmente es una amenaza para la estabilidad y la seguridad de las sociedades, ¿sí? Porque primero el sistema democrático se desvaloriza. Los valores y los principios sobre los cuales se debe generar el comportamiento desde el núcleo esencial de la familia, por supuesto que son minimizados, ¿sí? Pero principalmente el desarrollo sostenible queda trastocado respecto a la política pública que se debe cumplir en beneficio y pro de el ciudadano que espera de su Estado un crecimiento sostenido, espera que el Estado le cumpla respecto a que las políticas públicas de salud, educación, caminos, alimentación, etcétera, sean meridianamente aceptables y su calidad de vida pueda mejorar en tal consecuencia. Lo que conlleva que el imperio de la ley en todo su contenido, como aquí se establece en la Constitución Política del Estado, esté absolutamente distorsionado, ¿no? El bloque de constitucionalidad, el materialismo constitucional que debería plasmarse en la realidad queda absolutamente de carácter inocuo. Y no puede existir mayor problemática de que un Estado tenga leyes que no se cumplan, ¿no es cierto? Pero como se ha hecho referencia, si entendemos que existe una política preventiva y luego correctiva, debemos entender que por el otro lado, el sistema judicial también deberá implementar mecanismos necesarios que hagan a un debido proceso. Un debido proceso porque se deberá juzgar con todas las garantías necesarias a quienes resulten responsables de estos delitos de corrupción. Principalmente desde el punto de vista del desapoderamiento de los bienes que son el resultado o fruto de esta actividad delictiva, ya sea desde el secuestro, de la incautación o de la confiscación. Porque no hay peor cosa que el Estado asuma un papel autoritario y discrecional que no obedezca al principio de las facultades regladas y que el sistema penal se convierta en un sistema inquisitivo que, a título de combatir la corrupción, ingrese también a ese mecanismo porque se generan las brechas que hacen a la posibilidad de que estos organismos o estas agencias estatales también ingresen a la posibilidad de corrupción, ya sea con la misma apropiación de estos bienes o mediante el soborno o los cohechos que son absolutamente conocidos. Ahora bien, ¿cómo tenemos que enfocar este problema que va a ser una constante? Sí, todas las sociedades, en mayor o menor proporción, tienen esta problemática, pero los enfoques, como se ha escuchado, son y deben ser absolutamente amplios,
transversales y de carácter integral, pero principalmente con asistencia técnica, porque las políticas que pueden resultar de buenas intenciones o resulten empíricas, más allá de que identifiquen una problemática específica en cada región, no van a servir de nada si estas no van enfocadas sobre la asistencia técnica que es adecuada, que es pertinente y que asegure resultados que sean por lo menos óptimos para tratar de prevenir y contener la actividad de carácter delincuencial, ¿no es cierto? Desde la vigencia de la Convención de Naciones Unidas, los 167 países que componen este tratado han generado varias recomendaciones que el Estado ha empezado a cumplir. La primera, por ejemplo, la creación de la institucionalidad. Bolivia, antes del año 2005, de la misma Convención de Naciones Unidas, UNCAC, no tenía una institucionalidad específica de lucha contra la corrupción. Sí, teníamos un código penal donde la sistemática establecía como delitos de carácter económico los contratos lesivos al Estado, la naturaleza de los cohechos, etc. Pero más allá de eso no teníamos una institucionalidad que esté dentro de la estructura del aparato estatal. Entonces, a partir de estas recomendaciones, se empiezan a generar dos grandes necesidades que hacen a las instancias que son encargadas de combatir, reprimir y generar políticas de carácter de corrupción. Voy a empezar por la primera. Se necesitó una reforma del sistema judicial para que el mismo órgano judicial tenga un grado de independencia y especialidad, cosa que más allá de estar plasmado en la ley, ¿sí? No se materializa en los hechos. En la actualidad tenemos juzgados de instrucción anticorrupción y de violencia familiar, que son mixtos respecto a dos temáticas de alta trascendencia para el Estado, pero el aparato que tiene el órgano judicial no da la satisfacción necesaria para la cantidad de procesos que están denominados de lucha contra la corrupción. Por otra parte, en ese carácter de especialidad, el Ministerio Público, en la vigencia desde el 31 de marzo del año 2009, ha generado la obligatoriedad de que los fiscales tengan la especialidad de ser fiscales anticorrupción. Y en Bolivia se implementó el primer programa, el PIA, el Programa Integral Anticorrupción, y aparte de ello se empezó a generar programas de alta capacitación, porque entenderán de que estos tipos penales tienen alta complejidad para primero identificar los hechos o los pragmas conflictivos que hacen a estos delitos de contenido patrimonial, porque la corrupción tiene como un fin específico generar ganancias de carácter ilícito, ¿no es cierto? Y se marca un hito desde la vigencia de la Constitución Política del Estado del año 2009, donde se incorporan 38 artículos que hacen énfasis en las políticas de transparencia y lucha contra la corrupción, ¿no? Desde el acceso a la información, el derecho de petición, el derecho y la obligatoriedad de denunciar y combatir, ¿sí?, la corrupción como un mandato de carácter constitucional, los principios que hacen a los funcionarios públicos, etc. Y se creó lo que antes era el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que posteriormente ha sido absorbido por el Ministerio de Justicia, habiéndose quedado solamente el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Y aquí quiero enfatizar de que, a mi entender, esta no ha sido una política de debilitación a la estructura y a la institucionalidad del aparato estatal, porque a partir del año 2017, del 1 de agosto del 2017, entró en vigencia la Ley 974, que es la Ley de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que me tocó ser quien implemente esa ley, y se generó un cambio de modelo respecto a la lucha contra la corrupción. Me explico. Antes, en el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción teníamos un sistema concentrado. ¿Qué significaba eso? Que toda la política, primero, la generación de la política anticorrupción estaba concentrada
para todo el Estado a través de esa cartera de Estado. Pero a través de la vigencia de la Ley 974 se crea un sistema desconcentrado que obedece que cada institución, cada empresa de carácter público o cada ente de carácter público tenga una unidad especializada que dependa estructuralmente de esa instancia, pero funcionalmente dependa del Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Entonces se genera un modelo de carácter desconcentrado en lo que respecta a la funcionalidad de la política anticorrupción, que es denominada cero tolerancia a la corrupción. Y esta política anticorrupción, a mi entender, ha dado buenos resultados, habiéndose creado alrededor de 400 unidades de transparencia dentro de todo el Estado, que hace principalmente a las políticas de transparencia y lucha contra la corrupción. Dentro de la transparencia están, por supuesto, las reglamentaciones, los códigos de ética que deberán tener cada institución pública, y dentro de el carácter correctivo está lo que se denomina el mecanismo de carácter administrativo, que es la gestión de denuncias administrativamente para que investiguen si es que evidentemente dentro de esa institución ha habido o no posibles hechos o actos de corrupción. Tratándose de temas o casos mucho más relevantes, esa competencia cuando se identifique que la MAE o el daño patrimonial haya superado el $1.000.000 o los 7 millones de bolivianos, esa facultad está regulada para el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Pero aquí se ha generado un mecanismo de carácter preventivo absolutamente importante, porque de nada servía que en la política anticorrupción tenga que detectar hechos de corrupción cuando el Estado ya haya perdido un carácter de desplazamiento patrimonial. Se ha generado una facultad de que cuando se evidencie que en un proceso de contratación exista indicios de corrupción, la unidad de transparencia puede recomendar de que ese proceso de contratación pueda parar, justamente para evitar que el proceso de contratación pueda ser consumado y pueda generarse una lesividad a un desplazamiento patrimonial que tiene el Estado. Pero ese no es el daño solamente que se genera a la institución. El daño es lo que se genera a la política pública de la buena gobernanza para el cumplimiento de los programas y planes que tiene el Estado respecto al desarrollo sostenible. Me explico. Estos planes de desarrollo, estas políticas públicas están enfocadas, por ejemplo, a un proceso de contratación para implementar un programa de salud. Y ese programa de salud es el carácter vital, es el carácter esencial sobre el cual se instrumentaliza un proceso de contratación. Entonces, no es solamente que el daño se genera al proceso de contratación, se está generando a la política pública, y aquí viene entrelazado íntimamente lo que desde el año 1990 ha empezado a desarrollarse doctrinalmente como la buena gobernanza, ¿cierto? Y la buena gobernanza, como bien se ha dicho, tiende a fortalecer los sistemas de transparencia, la rendición de cuentas públicas y también la lucha contra la corrupción. Ahora, en lo normativo, el Estado boliviano ha avanzado absolutamente mucho, porque no solamente ha incorporado desde el punto de vista constitucional 38 artículos que hacen a la transparencia y lucha contra la corrupción. Tenemos la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que ha entrado en vigencia el 31 de marzo del año 2009, donde se hace una recalificación de 21 tipos penales que son denominados y catalogados de corrupción. Más allá de que también se generan 12 tipos que son vinculados a corrupción, y entre ellos está, por supuesto, la legitimación de ganancias ilícitas, etcétera, los contratos lesivos al Estado, los cohechos activos, pasivos, las conductas antieconómicas, etcétera. Pero además, por recomendación de carácter internacional, se crean 8 nuevos tipos penales. 8 nuevos tipos penales que están referidos al uso indebido de bienes y servicios del Estado, al enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, al favorecimiento del enriquecimiento ilícito y a los cohechos transnacionales, ¿cierto? A la obstrucción de justicia. Y aquí voy a hacer una peculiar reafirmación de que la política pública ha tenido un realce de Bolivia
a nivel internacional respecto a la declaración jurada de bienes y rentas. Esta política pública que está plasmada dentro de la Constitución hace a la obligatoriedad que tiene todo servidor público de declarar el patrimonio que tiene antes de ingresar a ejercer una función, durante, en el mes de su cumpleaños y posteriormente cuando deja el cargo. Pero esta política no solamente debería ser declarativa, ¿sí? Generar datos de cuánto de patrimonio tiene, cuál es su esfera familiar, para poder establecer cómo se mueve el flujo de carácter económico y los bienes que estos han sido adquiridos dentro del ejercicio de la función pública, sino de que se debería implementar un mecanismo de verificación a los servidores públicos para establecer si esas declaraciones juradas de bienes y rentas corresponden al contexto de la realidad, ¿sí? Y no se ha generado lo que se pretende preventivamente, evitar un enriquecimiento ilícito a través de la función pública. Y este mecanismo ha sido implementado por el Ministerio de Justicia a través del año 2000, desde el año 2016, ¿sí? Con muy buenos resultados, pero se tenía que focalizar, se tenía que establecer cuál iba a ser el campo sobre el cual se iba a generar esta declaración o la verificación de las declaraciones juradas de bienes y rentas. Y en ese momento establecimos de que un escenario de que los funcionarios que manejen procesos de contratación con cuantías relevantes deberían merecer por un carácter preventivo, de confiabilidad, de eficacia, de transparencia, la verificación de las declaraciones juradas de bienes y rentas. Y se hizo un relevamiento de información respecto a todos quienes resultaban MAEs o RPCs en procesos de contratación con altas cuantías que había tenido el Estado. Y este mecanismo ha sido absolutamente novísimo dentro del proceso de verificación de las declaraciones juradas de bienes y rentas, cuyo resultado ha sido que el Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción haya recomendado expresamente de que esta política pública sea puesta en conocimiento a través de Naciones Unidas en Viena. Y así se lo hizo en el periodo 10º, en el año 2019, que se exportó esta política pública de la verificación de las declaraciones juradas de bienes y rentas. Y la misma Convención de Naciones Unidas tomó como una práctica de referencia para que los demás países puedan realizar procedimientos más o menos similares para la confiabilidad, ¿sí?, del manejo del patrimonio público. Entonces, nótese que más allá de haber creado institucionalidad, haber creado la generación de un sustento normativo que hace a la estructura de la institucionalidad, que hace a la tipificación de ciertos delitos, la política pública en Bolivia ha avanzado y ha sido reconocida con carácter internacional, ¿no es cierto? Por supuesto que se han implementado también mecanismos necesarios para evitar el lavado de dinero, ¿sí?, a través de las unidades de investigación financieras, que ahora el Estado tiene que dar un examen Estado, a través de Gafilat, para poder sostener qué categoría tiene de confiabilidad en el manejo y el flujo de carácter económico, para evitar justamente que la discrecionalidad en el manejo y transferencia de recursos de carácter económico. Muy bien. Dentro de esas políticas también el Estado ha generado lo que se denomina la rendición de cuentas públicas, ¿no? La rendición de cuentas públicas, con su carácter participativo, ha establecido de que no solamente se pueda verificar cuál es la proyección del cumplimiento de los programas operativos anuales, sino que además se verifique cuál ha sido el resultado del cumplimiento de la gestión pública dentro de una gestión. Entonces, la participación ciudadana, que está garantizada por ley, hace de que los programas operativos anuales en cada institución pueda tener la participación del control social. Y a través de ese control social se generan los programas operativos anuales, asignándoles un presupuesto determinado para el cumplimiento de determinados objetivos. Y esto se lo hará dentro de los 3 primeros meses, como gran parte de las instituciones ya lo ha hecho en el Estado. Y a fin de gestión también se establecerá cuál ha sido el resultado del cumplimiento de esas políticas públicas.
Y bien se ha hecho referencia de que el acceso a la información no tendrá que hacer a la gran cantidad de volúmenes con datos intrascendentales o inocuos, sino básicamente a poder establecer de que esos procesos de contratación han tenido un carácter de legalidad, han tenido un carácter de transparencia, pero sobre todo no han sido direccionados, no han sido desnaturalizados o no han sido preconcebidos para que determinada persona jurídica o determinado proponente pueda adjudicarse de antemano esos procesos de contratación. ¿Qué ha sucedido dentro del Estado? Por supuesto que sí. ¿Y seguirá sucediendo? Por supuesto que sí. Pero los mecanismos que están ahí implementados como política pública deberán tener una reconsideración primero de las máximas autoridades ejecutivas para que estos estándares de transparencia puedan ser cumplidos, principalmente porque después van a realizar las auditorías, como que ahora en los cambios de los gobiernos autónomos municipales, todas las autoridades han hecho pública su intencionalidad de realizar auditorías jurídicas para ver cómo se ha hecho el manejo de los recursos públicos, de la cosa pública. Entonces entenderán de que esta política pública ya está materializada, ya está plasmada desde el punto de vista normativo en la ley 974, el control de participación, del control social, y también existe una ley que hace referencia a la protección de denunciantes y testigos respecto a la denuncia en hechos graves de corrupción, donde el Ministerio de Gobierno, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia tienen ciertas competencias para precautelar. ¿De que este sistema no ha terminado de implementarse en todo su alcance? Por supuesto que no, porque eso obedece también a la generación de recursos para la verdadera y efectiva protección y anonimato de los testigos o quienes eventualmente se animen a denunciar estos hechos de corrupción. Muy bien, pero ¿y qué tiene que ver todo esto, toda esta política pública con la buena gobernanza? Miren, la buena gobernanza debe entenderse en realidad como un proceso que hace que las instituciones públicas primero puedan generar recursos, ¿no? Y la generación de estos recursos puedan promover lo que se denomina el Estado de Derecho y a través de cumplimiento del Estado de Derecho pueda garantizarse el ejercicio de los derechos humanos. ¿Y por qué los derechos humanos? Porque nosotros tenemos ahí en el catálogo de la misma Constitución el acceso a la vida, los derechos civiles, los políticos, los económicos, sociales, culturales, etcétera. Y entonces, al ser estos bienes jurídicos de alta trascendencia, el Estado tiene la obligación de satisfacer en la mejor medida el cumplimiento de estas políticas de protección, porque nosotros aportamos al funcionamiento del Estado con nuestros tributos de forma mensual y de forma anual. Entonces, el Estado tiene para sí la obligación de que en esas políticas públicas pueda generar estándares de confiabilidad para mejorar el estándar de vida, para mejorar o tratar de consolidar un desarrollo sostenible mucho más acorde a las expectativas que tiene cada ser humano. Y esto está absolutamente enfocado en los principios que tiene la misma Constitución, es decir, el vivir bien. ¿Y cómo se va a vivir bien? ¿Cierto? Una forma es de que el Estado garantice que estas políticas públicas, a través de los procesos de contratación, hagan efectivo el cumplimiento de estas políticas con procesos de contratación transparentes a través de entidades privadas que realmente primero tengan la capacidad técnica de cumplir y satisfacer el objeto de ese proceso de contratación. Entonces, como conclusión, me permito sostener de que tenemos una base normativa, tenemos una institucionalidad, pero tenemos la necesidad de generar la concientización, la capacitación técnica en todos los niveles que tiene el Estado, sea a nivel central, departamental, municipal, para que se adquiera primero la verdadera conciencia de la política anticorrupción y enraizar esos valores que hacen al no robarás, no mentirás, no matarás. Pero como este es un proceso de educación
Este es un proceso que va a tomar muchísimo tiempo. Me animo a decir de que estas políticas públicas deberían ser también implementadas en las formaciones humanísticas, es decir, ya desde el colegio. Porque una cosa es de que un profesional tenga la capacitación técnica para implementar estos programas de carácter anticorrupción. Pero si en esencia esos valores de respetar lo ajeno, respetar al prójimo, respetar el trabajo, ser una persona que se dedica al trabajo en bien del prójimo, no van a ser materializados si no se tiene la verdadera conciencia y los valores que ameritan el cumplimiento de estas políticas públicas. Me quedo con esas reflexiones que podrían ser absolutamente pertinentes para que a futuro nuestro Estado, nuestro país, nuestra sociedad pueda tener un mejor mañana, principalmente para nuestros hijos. Muchísimas gracias, César. Realmente también dentro de los tiempos asignados es tan difícil comprimir tanta información y creo que Martín y César lo han hecho. Siendo así, me gustaría entrar en la última parte de nuestro webinar. He recibido algunas preguntas, especialmente por email, y me gustaría transmitirlas a nuestros expositores. Una primera pregunta que plantean para Martín es si solamente el Estado debe ser objeto de controles de transparencia y lucha contra la corrupción. Y dice, ¿y qué pasa con el sector privado? Cuando recientemente han habido escándalos tan grandes como el caso Odebrecht, el caso de Volkswagen. No sé si nos puedes ilustrar al respecto. ¿Cuál es el enfoque sobre la lucha de corrupción en el sector privado? Que a veces pensamos que el único corrupto es la administración pública, Martín. Gracias, Francis, gracias a la persona que pregunta. Y creo que lo he mencionado en la presentación, creo que ese ha sido uno de los grandes problemas en la lucha contra la corrupción, que solo se ha enfocado en el sector público y se ve al sector público como el único culpable y el responsable de la lucha contra la corrupción, como no es así. Y al caso que nos da la persona que pregunta sobre el caso Odebrecht, le podemos aumentar el caso Petrobras, le podemos incrementar el caso Siemens, el caso Lockheed, que ha traído un aluvión de normativas a nivel local, internacional. Lastimosamente en Bolivia todavía no se está considerando mucho al sector privado. Pero no se olviden que el sector privado también puede ser una parte que coacciona al sector público o está ofreciendo un soborno, o también puede ser víctima, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? Porque también puede ser una víctima de coerción. En este sentido, mucho se está hablando ahora de los modelos de prevención de corrupción a través de modelos de compliance, que también ya se está hablando mucho en Bolivia, ¿no? Que es el cumplimiento. Y son, véanlo así, es como unidades de transparencia, pero en el sector privado, pero aplicado a las propias peculiaridades del sector privado, ¿no? Entonces, un sistema de compliance te incluye, por ejemplo, un código de conducta, sistemas de monitoreo, de educación y de debida diligencia para ver con quiénes se trabaja. El caso boliviano es sui generis porque todavía en Bolivia no tenemos las grandes transnacionales que hay en otros países que trabajan mucho en terceros países. Una de ellas era Odebrecht, que tenía hasta una oficina, que no se le llamaba la oficina de la corrupción, pero era la oficina que estaba a cargo de generar toda una red de coordinación de sobornos en la región, ¿no es cierto? Y lo propio pasaba hasta recientemente en Europa, hasta el 2009 más o menos, que todavía los gastos de soborno, las empresas podían deducirlos de gastos impositivos. Imagínense, tú podías ir a las autoridades locales y presentar tus gastos de sobornos, que se llamaban gastos de facilitación, y decían, esto lo podemos hacer porque esto nos ha facilitado el negocio en Latinoamérica, o en África, o donde sea, ¿no? Entonces, por eso yo creo que más que nunca es esencial la lucha contra la corrupción desde varios frentes. Sector público, privado, por supuesto, y también se debe incluir a la sociedad civil. Entonces yo le incluiría este tercero, que es la sociedad civil. Gracias, Franz. Muchas gracias, Martín. Retomando la ponencia del doctor Romano, me quedo también con sus últimas palabras, que las sintetizaría más o menos así. No es posible construir una sociedad de oro con ciudadanos de plomo. Y la cuestión educativa y la cuestión de cultura ciudadana, nos gusta más a nosotros usar el enfoque preventivo y de construcción de valores en una ciudadanía responsable.
En ese marco, en ese contexto de lo que decía el doctor Romano, nos preguntan, para él, esta pregunta, si existe en Bolivia un plan nacional de lucha contra la corrupción, si existe alguna política pública tangible, cómo anda la ejecución, para cuántos años era eso y si está funcionando y cuál es su opinión al respecto. ¿Me escuchas, Franz? Hola. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Muy bien. Es evidente que desde la vigencia y el compromiso asumido desde el año 2005, Bolivia ha asumido una política pública programática. Programática porque primero ha generado 4 etapas. La primera etapa ha sido la creación normativa que ha permitido la creación de la institucionalidad. Con esto me refiero a la vigencia, implementación de la Constitución Política del Estado y la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, más los decretos de organización del órgano ejecutivo. Posteriormente se ha generado una política pública referida a los programas sobre los cuales se iba a generar el cumplimiento normativo de, por ejemplo, de las políticas públicas que iba a ser el Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción. Esa ha sido una segunda fase. Una tercera fase ha venido implementada por la vigencia del control social, la ley del control social, la ley de protección a denunciantes y víctimas, y una última fase ha sido la implementación de las declaraciones juradas de bienes y rentas, que ha sido expuesta, como dije, en Viena. Entonces, esta política pública sí ha sido denominada cero tolerancia a la corrupción. Ha sido modificada hace 2 años, esencialmente en algunos objetivos de carácter específico, pero todas las recomendaciones que se hicieron en el primer examen periódico y el segundo examen periódico están, me refiero a los exámenes periódicos que hace Naciones Unidas a través de sus similares y la Secretaría Técnica, para verificar que el Estado efectivamente haya cumplido estas recomendaciones de carácter internacional. Y el Estado sí ha dado 2 exámenes sobre los cuales se ha generado un reconocimiento en la implementación de estas políticas, y nos encontramos actualmente en la 4ª fase. Y la 5ª fase, que me animo a decir que todavía está pendiente, está enfocada a la recuperación de activos como resultado de esta actividad delincuencial, la legitimación de ganancias, el enriquecimiento ilícito y el fortalecimiento principal respecto a la colaboración con nuestros pares a nivel regional, pero también a nivel internacional. Entonces, esa es una 5ª fase sobre la cual el Estado deberá comprometer su compromiso de Estado, no de gobierno, de Estado, ¿no es cierto?, para implementar estas políticas que hagan a la efectiva recuperación de bienes como resultado de la corrupción. Gracias, César. Antes de darle la palabra a nuestra participante, la doctora Yaceli, que está levantando la mano virtualmente, voy a conectar su última respuesta a una pregunta para Martín. Considerando que en estos años se ha desarrollado inclusive un marco normativo constitucional, una normativa específica de lucha, una institucionalidad que nunca había existido antes, un ministerio de lucha contra la corrupción, etc. ¿Cómo es posible que los barómetros, eso que decías, Martín, la pregunta es que los barómetros, a pesar de todos estos esfuerzos, tenían mejores calificaciones cuando en Bolivia ni siquiera había controles de declaración de rentas, y ahora que existe toda una política que ha destapado realmente una serie de situaciones, tengamos estas calificaciones que son muy complejas de interpretar? ¿Cuál es tu opinión sobre los barómetros, Martín? Bueno, vamos a referirnos al que es más conocido, que es el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, ¿no? No quiero descalificar totalmente este índice, pero tiene elementos que hay que hablar. Y está en su título, es percepción. No seamos bien claros en esto. No puedes medir la corrupción.
hay formas de ver cómo se está abordando el problema y si se ha reducido en cierta forma, pero no es posible medir la cabalidad. Es un tema muy complejo y a veces hasta subjetivo, primero. Después, la percepción, ¿cómo mides la percepción? O sea, tú puedes agarrar y destapar un escándalo enorme y pensar que el Estado es más corrupto que nunca, cuando en realidad tal vez lo que estás haciendo es visibilizar el problema. Y eso también te genera una percepción negativa, ¿no? Otro tema con el índice de percepción de transparencia internacional es de dónde vienen las fuentes. Es una encuesta de encuestas, así se la llama. Ellos utilizan 12 fuentes a nivel internacional, que son generalmente gente del sector privado y de think tanks, que se llaman centros de investigación internacionales que están midiendo la corrupción en otros países. Y esa es su percepción, ¿no? Y un tema que aquí llama la atención es que, por ejemplo, no se están haciendo ahora los barómetros que se enfocan en las experiencias de las personas. Antes se hacía la encuesta y se le preguntaba a la persona, ¿usted ha sido víctima de corrupción? ¿Ha sido alguna vez, se le ha pedido un soborno? Ahora ya no se hace eso. Y lastimosamente, vean en su metodología, no existen fuentes latinoamericanas tampoco. Entonces, por eso yo les digo, el tema de los índices de percepción son complejos y son engañosos. No quiero con esto desclasificarlos totalmente, porque si algo ha tenido de bueno estos índices es que también se visibiliza y se habla mucho del problema. Y eso también lleva a agentes del sector público, privado, a preocuparse más. Pero hay otro índice del cual no se habla mucho, que es el índice de secreto financiero. Y si tú comparas el índice de secreto financiero con el índice de percepción de la corrupción, difiere mucho, ¿no? En los top 10 países que tienen más secreto financiero están Suiza, están Japón, están el Reino Unido, países que uno tiene la imagen de que son países realmente con altos niveles de integridad pública, que no estoy desclasificando esto. Pero por otro lado, sabemos que el secretismo financiero es un catalizador de paraísos fiscales, del ocultamiento del dinero, del lavado de dinero, etcétera, ¿no? Entonces, por eso yo les digo, hay que ver, hay una correlación también, y seamos honestos, cuando uno ve los índices de corrupción, de percepción de la corrupción, hay una cierta correlación también con el nivel de desarrollo de los países. Es muy debatible, pero hay una correlación. Pero es percepción. Y a nivel global, en la academia, se habla de que mucho hay que tener cuidado con este índice de percepción, incluso partiendo de la definición. Perdón que me esté extendiendo, pero acabo con esto. El índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional parte de un concepto de la corrupción, que dice la corrupción es el mal uso del poder conferido para beneficio personal. Y hasta esta definición se la ha criticado mucho, porque dicen algunos, ¿y qué si no es un poder conferido? ¿Qué si es un poder que lo has tomado por la fuerza? Como lo que está sucediendo ahora en Myanmar o en la República de Burma, donde han tomado el poder por la fuerza. ¿Eso es corrupción o no? ¿No? Y para uso personal, porque no siempre es para uso personal, puede ser también para el uso de un partido político, para el uso de un grupo. Perdón, con eso me quedo. Gracias. Muchas gracias, Martín. Ahora sí, Yaceli, no sé si quieres compartirte, tienes la plataforma abierta. Bueno, mientras ella se reincorpora, no sé si alguien más que quiere plantear una pregunta en el foro de manera abierta, libre. ¿Aló, me escuchan? Ahora sí, Yaceli, por favor. Ya. Okay. Muchas gracias. Realmente el doctor Martín, en la última parte de la disertación que ha brindado, me ha brindado la información que necesito, ¿no? Lastimosamente, o sea, como dicen, los paraísos fiscales son pues hechos para lavar la corrupción del dinero, qué sé yo, y son lavados de dinero, básicamente, ¿no? Y realmente, o sea, en mi oficina, por ejemplo, a veces tengo poderes por $250,000. O sea, un poder que yo, digamos, doy en favor de usted, doctor Franz Subieta, ¿no? Y a ver, ¿cómo puedo yo, a ver, cómo yo puedo individualizar el hecho de que sea haber un lavado de dinero, ¿no? Sin embargo, acá en nuestra legislación
y he consultado con varios abogados penalistas, todos ellos coinciden en afirmar de que no hay pues el lavado de dinero como un delito, o sea, catalogado por la ley, ¿no? Sin embargo, todos sabemos que es eso básicamente, ¿no? Y ya, y perdón por la intromisión, ya, pero por ejemplo el doctor César, el doctor Martín, lo han dicho, sobre todo el doctor Martín en la última disertación, me ha aclarado muchas dudas, ¿ya? Y lastimosamente acá en Bolivia todos tenemos que ver así, bien escrito, ¿no? En la ley, es decir, hasta el punto y coma, o sea, básicamente, para decidir qué es un delito, ¿no? Como tal. Es una pena y por un lado, ¿no? Por otro lado, agradezco mucho a los disertantes que muy interesantemente han brindado sus opiniones en este foro. Les agradezco y realmente sugiero que hagamos más, o sea, que hagan más de este tipo de seminarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yaceli. Buen comentario. Bueno, Yaceli es notaria de fe pública y ciertamente desde su despacho se deben ver cosas muy interesantes para analizar estos temas. No sé si Marlene, que tenía el micrófono activado, ¿quieres participar? Hola, ¿me oyen? Sí, perfectamente bien. Buenas noches, Martín, César y Fran. Muchas gracias. La exposición de ambos ponentes, brillante. Yo no sabía que Bolivia estaba tan adelantada respecto al blanqueo de capitales. Veo también que Martín tiene amplio conocimiento no solo de la normativa iberoamericana, sino europea y asiática. Entonces me llama la atención lo que ha expuesto usted. Si en determinada región ha funcionado, hay un índice muy pequeño de corrupción, porque sí que existe, tengo conocimiento de que el índice es ínfimo. ¿Qué razón, causa ha motivado que fracase en África? La expansión, las diferentes etnias, las diferentes lenguas, a su criterio, ¿qué ha influido? Gracias, Magda. Muy brevemente, a ver, Hong Kong es una pequeña ciudad-estado, ¿no? Para empezar, ¿no? O sea, es más pequeño que La Paz, es toda la región, ¿no? Después es una sociedad muy homogénea, ¿no? Es ascendencia china, es muy homogéneo, ¿no? Por otro lado, el fruto de esta agencia anticorrupción ha sido el fruto de un levantamiento social muy grande. Hubo un escándalo muy grande con el corregidor británico que estaba en ese entonces, en los años 50, en Hong Kong, y se levantó la gente y había mucha demanda de esto. Entonces, yo lo que quiero decir aquí es que cada agencia anticorrupción, cada política anticorrupción tiene que ser el producto particular de las circunstancias y de las capacidades que existen en ese estado, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado en Hong Kong. Si tú tratas de extrapolar esto a ciegas e ingenuamente al caso africano, al caso latinoamericano, lo siento, es muy difícil que funcione. Tienes que ver cuáles son las potencialidades y los problemas. Por ejemplo, en el caso africano, algo que se hablaba mucho es que no existía la base institucional, que la institucionalidad todavía era muy pobre. Algo que César hablaba tanto, se necesita capacitar a fiscales, a jueces, a todos los operadores de justicia. Por otro lado, también a los servidores públicos. Por otro lado, a la sociedad. En el caso de Hong Kong es muy interesante porque se hizo mucho énfasis en la capacitación de la sociedad civil. ¿No? Entonces yo les digo por eso, no ha funcionado porque se ha tratado de hacerlo ingenuamente replicando todo. Ahora, la Convención de Naciones Unidas te da una serie de pilares, pero es muy respetuosa en decir los estados, y ahí vean cómo son los artículos, cómo están detallados. Dice, de acuerdo a sus capacidades, cómo lo implementarán de acuerdo a su potencialidad, de acuerdo a su contexto. Se habla mucho de eso. Y como les digo, yo creo que el modelo boliviano puede ser muy interesante. Lo que decía César, tenemos más de 400 unidades de transparencia. Tenemos toda la base legal. Yo diría, no se me ocurre ahora qué falta así con urgencia en la lucha contra la corrupción en Bolivia, en el tema legal. Ahora es cómo tú implementas de forma focalizada. Yo creo que eso es esencial ahora. Por ejemplo, tienes una unidad de transparencia que solo te trabaja en hidrocarburos. Bueno, habrá que, como decía César, capacitar
generar capacidades, conocimientos en esa área para esta gente. Y lo propio lo extrapolas a otras áreas, como en construcción de carreteras, como es salud, que tienen problemas tan del sector. La compra de vacunas no es lo mismo que los problemas de corrupción que va a tener el Ministerio de Culturas, ¿no? Entonces, por eso yo creo que ahora estamos en una etapa en la cual se puede empezar a focalizar la lucha contra la corrupción de acuerdo a las necesidades de cada área. Perdón que me extienda. Gracias, esto. Muchísimas gracias, Martín. Muchas gracias, muy amable. Gracias, Marlene, por la pregunta, muy concisa, muy también en un contexto mucho más global. Bueno, es una gran escuela esta. Siendo que ya estamos cerca de nuestro límite del tiempo asignado para este evento y no tenemos ninguna otra pregunción solicitada. Querido Sí. Franz, creo que César está levantando la mano. Sí. Franz, Perdón. si me permites, Por favor, César, discúlpame. Bien, hubo una consulta de una colega notario respecto a cómo poder identificar si en un poder, en un documento público, en un testimonio, se estaba generando una acción de legitimación de ganancia. Mira, cuando nosotros hemos implementado el proceso de institucionalización en el notariado, también se diseñaron políticas de transparencia para que los notarios puedan establecer un reporte tipo ROS, sujetos obligados, de operaciones sospechosas. Y esto es lo que ocurre en España, ¿no es cierto? Los notarios tienen un sistema informático en el cual se establece que, más allá de verificar la identidad de las personas, que ese ha sido ya un gran paso para los notarios de fe pública, cuando se establezca una conexión a través de las tecnologías de información y comunicación en la verificación de la transferencia de, por ejemplo, inmuebles o transferencias de carácter económico, se tendrá que generar los reportes de operaciones sospechosas. Y esa es una política que ha sido diseñada justamente para evitar que a través de instrumentos públicos se pueda legitimar, ¿no? Es la última fase del lavado. Se puede hacer la introducción del blanqueo de capitales a la economía formal. Pero es una política que ya ha sido diseñada, que está ahora pendiente, repito, como compromiso de Estado, no del gobierno, como compromiso de Estado, para que pueda ser materializada a través de reglamentaciones, instructivos que hagan a la eficacia de la lucha contra la corrupción. Quería complementar este apartado que evidentemente no es muy conocido dentro de la esfera del notariado, pero que es necesario que sepan que existe esa política ya diseñada. Muchísimas gracias, César, por esa complementación, esa respuesta necesaria. Hemos llegado al límite de nuestro evento. Tengo algunos comentarios finales y algunos anuncios también. El comentario general es que ciertamente una maratón de 100 kilómetros comienza paso a paso. Bolivia, desde nuestra experiencia crítica, pero también constructiva, tiene un poco menos de 10 años dentro de las políticas públicas de este nivel, en realidad desde la Constitución del 2009. Son son modelos mentales arraigados estructuralmente en una sociedad que ha naturalizado la cuestión de corrupción, porque a veces muchos criticamos desde el palco a la administración pública, pero la cotidianidad de la corrupción en nuestras propias vidas, de nuestra ética, de nuestras prácticas personales, en nuestro relacionamiento, también deben ser un indicador de lo estructural que es el cambio que estamos buscando. Comentarles que nosotros dentro de la firma tenemos una web que la estoy poniendo en pantalla. Esa es la dirección de nuestro sitio web. Nosotros, los profesionales que conformamos Interlex, tenemos una vocación educativa fundamentalmente, todos somos profesores, y nos encantaría escuchar nuestras plataformas de preguntas, que es un enlace que se abre para hacer chat directo. Cualquier consulta, cualquier duda académica, profesional, estamos obviamente sin ningún interés lucrativo, abiertos a también desde la sociedad civil, desde este espacio profesional, generar interacción, generar respuestas, generar
actividades que también permitan no dejar esto en una cuestión de un webinar, sino ampliar un espacio de discusión y de intercambio de conocimientos. Dicho esto, en breve ustedes van a recibir nuestro ciclo de serie de webinars que vamos a continuar de manera regular. Entonces, les agradecemos muchísimo su participación, sus preguntas tan importantes. Quiero reiterar mi agradecimiento a Martín Zapata, un colega, amigo, compañero de muchos años, que tenemos la fortuna, todos los bolivianos, de tener una representación de este nivel en espacios multilaterales, globales, con la solvencia que nos ha demostrado hoy día. Muchísimas gracias, Martín, el cariño y el respeto ahí, y obviamente a nuestro socio César por compartir esta experiencia de primera mano en la construcción de la política pública, en la lucha mano a mano como exfiscal también contra la corrupción, y en ese espíritu también académico que lo caracteriza y que es ampliamente reconocido. Muy buenas noches a todos y a todas, y muchísimas gracias por su participación. Gracias, Franz. Gracias, César. Saludos a todos. Gracias a ti. Que les vaya muy bien. Gracias por compartir este espacio. Gracias.